Hola, hola, bienvenidos a todos. Empezamos hoy con el tema de cuantificadores. Vamos a empezar primero a hablar de lo que se llama una proposición abierta o predicado. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de proposiciones decíamos que era una expresión que se podía clasificar como verdadera o como falsa. Eso era un predicado, pero una proposición. Vamos a extender esa definición al concepto de predicado. Entonces, eh, para eso vamos a usar un parámetro, uno o varios parámetros. En este caso, el parámetro de esta proposición va a ser n. Y vamos a indicar que esa expresión va a depender de ese parámetro n. Entonces, ese n es un valor arbitrario de un cierto conjunto que vamos a ver dentro de un rato de qué se trata. Generalmente, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, una familia y resulta que todos son de apellido Ávila, entonces podría decir que la persona 1 es de apellido Ávila, la persona 2 es de apellido Ávila, la persona 3 de apellido Ávila. Entonces, ese tipo de declaración puede ser un poco cansado de ponerlo cuando son, por ejemplo, una familia de 12. Sería más fácil si yo pusiera X es de apellido Ávila, donde X es cualquier elemento de la familia. Entonces yo con una sola expresión puedo decir muchas cosas. Es un poco lo que buscamos con esta idea de predicados y de cuantificadores. En este caso la familia Ávila sería nuestro universo del discurso o dominio. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo, X es, no sé, simpático, entonces eso cambia dependiendo del contexto. Digamos, si yo hablo de los costarricenses como grupo, entonces podría ser que eso sea verdad o sea falso. Si yo hablo de una familia en particular, es probable que sea verdad o sea falso. O sea, todo depende del contexto del cual yo haga la afirmación. Entonces, a ese contexto es lo que llamamos universo del discurso. Veamos acá un predicado. Entonces, predicado es una proposición con un parámetro, de hecho con uno o varios parámetros, y los parámetros son tomados de un universo del discurso. Aquí en este caso, por ejemplo, dice que se suponga que n es un número natural. El universo del discurso aquí sería los números naturales. Y en el libro de Murillo, que estamos usando como base para esta presentación, los naturales empiezan a partir del 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, en adelante. Entonces dice demostrar, perdón, PDN es la afirmación 2n más 1 es un número impar. ¿Okay? Esta es mi predicado. 2n más 1 es un número impar. Aquí, como siempre, este es el nombre del predicado y esto es lo que se dice, en lo que consta o en lo que consiste el predicado. Entonces, veamos por ejemplo qué pasa para n igual 2. Porque si estamos hablando de naturales, esto se puede aplicar a cualquier n que a mí se me antoje. Entonces digamos que n igual 2. Para n igual 2, aquí yo vengo y sustituyo y me quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces 5 es un número impar, esto resultaría verdadero. ¿Okay? Si ponemos 7, 2 por 7, 14, más 1, 15, también es verdadero. Si ponemos 10, 2 por 10, 20, más 1, 21, también es verdadero. ¿Por qué? Porque 21 es un número impar. Entonces, de hecho uno podría chequear o verificar que esta proposición va a ser verdadera para cualquier n que me da, ¿verdad? Cualquier n que yo ponga aquí me va a producir un número impar. Y de hecho, para la gente que estudia computación esto es muy importante porque muchas veces uno ocupa números impares. Y los números impares se generan con la formulita 2n más 1.
También funciona la formulita 2n-1, pero cualquiera de las dos es útil. Ahora, lo que puede cambiar ahí es el contexto, el universo del discurso. Y para generar pares, tal vez como usted ya lo ha adivinado, es usando 2n. Aquí tenemos otro ejemplo. Considere el predicado P de n cuadrado menos 1 es un número par definida sobre los naturales. Entonces, este es mi predicado, y este es mi universo del discurso. Entonces veamos a ver si esto es cierto. Por ejemplo, si ponemos para n igual 2, 2 al cuadrado 4, 4 menos 1 es 3, ¿es número par? No, es falso, ¿verdad? 3 al cuadrado 9, 9 menos 1 es 8, es par, si es verdadero. 6 al cuadrado 36 menos 1, 35, el número par, es falso. Entonces vemos que algunos casos son verdaderos y algunos otros casos son falsos. Inclusive uno puede hacer una conjetura. Una conjetura es como una especie de adivinanza basado en cierta evidencia. Eso es una conjetura. Entonces aquí, por ejemplo, yo con esos casos que he probado, puedo decir que es posible conjeturar que la proposición es verdadera si n es un número impar. ¿Okay? Por ejemplo, en 3 dio verdadero, en 5 al cuadrado 25 menos 1, 24 da verdadero, en 9 al cuadrado 81 menos 1, 80 es verdadero. Entonces pareciera que sí, que se puede conjeturar que va a ser verdadero si n es impar y falso si n es par. Es una conjetura. Eso es simplemente yo, basado en esta evidencia, hago esa afirmación. ¿Y esa afirmación es cierta, profe? No sabemos. Habría que demostrarla. ¿Ok? Habría que demostrarla. Generalmente los procesos científicos se realizan de esa manera. La gente hace una observación y dice, ah, mira qué interesante. Y uno hace algunos casos y uno dice, mira, en 20 de casos que hice, en todos me dio que sí. Entonces uno tiene ya evidencia para decir que probablemente eso sea cierto, pero todavía queda la parte más difícil, que es la demostración de que en general eso es cierto. Este es un predicado, pero tiene dos parámetros. ¿Okay? Tiene tres parámetros, A, B y C. Ya no es uno como el anterior, sino que tiene tres. Entonces el predicado lo que dice es que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, donde A, B y C son números naturales. Entonces, por ejemplo, P de 3, 4, 5, el A es 3, el B es 4 y el C es 5. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 me da 25, y 5 al cuadrado da 25. Entonces sí es cierto, para esta tripleta 3, 4, 5, sí es cierta. Muy bien. Para 5, 6, 12, 5 al cuadrado es 25, 6 al cuadrado es 36, 12 al cuadrado es 144, no, aquí no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, en algunos casos da verdad, en otros casos da falso. De hecho, para los casos que son verdaderos, a estos números A, B, C se les conoce como tripletas pitagóricas. Satisfacen siendo números naturales, satisfacen el teorema de Pitágoras. Ok, pasemos ahora ya a los cuantificadores. Ya vimos que hay predicados con un parámetro, con dos parámetros, con tres parámetros, con la cantidad que usted quiera. Y generalmente los parámetros van a estar viviendo en un conjunto. A ese conjunto le llamamos universo del discurso. Muy bien. Ahora hablamos de los cuantificadores. Es muy común hablar de expresiones como para algún X, o no todos cumplen, o algún N cumple. Tal vez esto no es tan común en el lenguaje popular, pero por ejemplo la gente dice, debe haber alguien que tal cosa, o no creo que todos cumplan, no creo que todos sean de cierta forma, o hay alguno que cumple, cosas de ese tipo. Entonces, o nadie cumple cierta situación. Estas expresiones son las que hablamos de para todos o existe, son lo que se llaman los cuantificadores. Y nosotros vamos a ver específicamente dos. El cuantificador existencial
y el cuantificador universal. Entonces, el símbolo para el cuantificador existencial es una E escrita al revés, esta. Y así la frase, existe X tal que P de X, ¿okay? Se simbolizaría como existe X, P de X. Aquí ponemos un espacio entre la X y el P de X. En algunos libros se pone existe X y acostumbran poner 2 puntos antes de poner el predicado. Es cuestión de costumbre, ¿okay? Pero lo más común es encontrarse solamente un espacio entre una cosa y la otra. El símbolo E pero tachado significa no existe, ¿okay? Es el equivalente a la negación del existe, que es que no existe. En cuanto al cuantificador universal, que es utilizamos una A invertida, se lee para todo o para cada elemento. Y escribimos, digamos, la expresión todo X cumple P de X como el símbolo para todo X P de X. ¿Ok? Entonces, son expresiones, el para todo y el existe. Algunos ejemplos de la vida real. Yo puedo afirmar, todos los hombres son fieles. ¿Ok? Entonces, esa sería una expresión cuantificada universalmente, porque hablo de todos. ¿Ok? No estoy diciendo que eso sea cierto, ¿verdad? Estoy diciendo nada más la expresión. Ahora, puedo decir otra expresión como esta. Existe una mujer que es bonita. ¿Ok? Entonces, también esa es una expresión cuantificada existencialmente. Entonces, universalmente es para todos y existencialmente es que por lo menos hay un caso. Por lo menos uno. Pueden haber varios, pero por lo menos un caso. Entonces, la proposición cuantificada existe X, P de X será cierta cuando por lo menos uno de los elementos del universo del discurso, en este caso el universo del discurso eran las mujeres, cumple con esa condición. Y por supuesto que cumple, ¿verdad? Con creces. Hay muchísimas mujeres bonitas. Entonces, para eso tiene que ser cierto para algún elemento del universo del discurso. La proposición cuantificada para todo es más exigente. Si yo digo todos los hombres son fieles, para que esa afirmación sea verdadera, tiene que cumplirse para todo hombre del conjunto que estoy considerando. ¿Ok? Entonces es muy importante que ver que el para todo es mucho más exigente. Para todo es que cada uno lo cumple. Y en el hablar popular la gente tiende a usarlo mal. Por ejemplo, qué sé yo, a veces mi esposa me dice, usted siempre deja, no sé, los zapatos en la sala. Eso no ocurre, pero digamos que me diga eso. Okay. Esa afirmación es falsa, porque no siempre lo hago. Que allá una vez cada 8 meses tal vez se me olvidan. Pero para que sea cierta, tiene que ocurrir que todas las veces, el 100% de las veces, sea así. O sea, que yo me quito los zapatos y los dejo en la sala. Cada vez que lo hago. Entonces, el para todo cuesta mucho que sea verdadero. Sobre todo si el conjunto de que estamos hablando es muy grande. Pero puede darse perfectamente. Ahora, no es suficiente que sea una gran cantidad de veces, ¿verdad? Porque así lo usa la gente dice, no, todo el tiempo tal cosa. No, para que sea cierto tiene que ser específicamente el 100% de los casos. Y a veces la gente dice todo el tiempo o todas las veces cuando en realidad se refiere a una buena cantidad de veces. Muy bien, en el caso particular de un conjunto finito como este U, que tiene elementos A1, A2 hasta N, vamos a ver qué significa que sea cierto un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Por ejemplo,
existe X, P de X, quiere decir que la afirmación es cierta o para el primer elemento, o para el segundo, o para el tercero. Entonces ya notamos que el existe va de la manita ¿con quién? Con el O, ¿verdad? Con el O. El existe va de la manita con el O. Y el para todo tiene que ser cierto para todo mundo, tiene que ser cierto para A1, para A2 y así hasta terminar. Entonces, el para todo va de la manita con el I. ¿Okay? Muy importante tener eso en cuenta. Vamos a demostrar que la negación de un existe me produce un para todo negado. Vamos a ver si lo decimos correctamente. Para ver esto, vamos a hacerlo para un conjunto finito. De hecho, vale para cualquier conjunto, pero vamos a demostrarlo solamente para un conjunto finito. Porque nosotros todavía no tenemos herramientas para demostrar cosas para conjuntos infinitos. Por eso es que nos detenemos por ahí. Entonces, ¿qué sería la negación de existe X, P de X? Ya vimos que existe X, P de X es que P de A1 es verdadero o P de A2, porque recuerden que habíamos visto que nuestro conjunto era A1, A2 hasta AN. ¿Okay? Estamos suponiendo que el conjunto U tiene n elementos. Entonces, la negación del existe sería, esta es mi existe, sería negar esto que está acá. Entonces, esto es equivalente a negar todo esto. Pero aquí voy a aplicar De Morgan, nada más que no con dos proposiciones, sino con muchas. Entonces, esto entra, niega cada una de estas y convierte este SO en I. ¿Okay? Así como está ahí. Entonces, si nos fijamos, esto que está acá corresponde justamente a la segunda. Eso es un montón de I's, ¿verdad? Y cada una negada. Entonces, esta de acá, si le ponemos no aquí, no aquí y no aquí, sería para todo no. Por eso tenemos esta expresión que está aquí. Entonces, digamos en la práctica, lo que uno tiene que recordar es que si niego un existe, obtengo un para todo negado de lo que está más adentro. Muy bien. Otra forma de verlo. Si yo digo, por ejemplo, hago la afirmación, existe existe un hombre fiel, ¿ok? Existe un hombre fiel. ¿Cómo niego eso? Podría negarlo diciendo, no es cierto que existe un hombre fiel. Eso es una forma de decir, ¿ok? Pero para negar que existe un hombre fiel, tengo que decir que todos los hombres son no fieles. ¿Okay? Aquí se ve entonces. La negación de que existe un hombre fiel es que todos los hombres son no fieles. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver también que se cumple un poco al revés lo otro. O sea, si yo niego un para todo, obtengo un existe. Si niego un existe, obtengo un para todo. Pero aquí el P cambia por no P en ambos casos. Es muy importante. Y esto es útil de saber porque si tengo expresiones más complejas que involucran combinaciones de existe y para todo, conforme me voy adentrando a la hora de negar, yo puedo ir negando y cambiando por el respectivo cuantificador. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, algunas fórmulas de cuantificadores. La negación del existe ya vimos que es un para todo, no existe P. En la negación del para todo, existe un X tal que no P de X. El para todo de una conjunción es la conjunción de los para todos. El existe P de X o Q de X es equivalente a existe P de X o existe Q de X. Entonces aquí hago la disyunción de ambos. El existe X P de X es la negación de para todo de no P de X. ¿Ok? Fíjese que acá, si usted niega el para todo, le da un existe, negándolo adentro queda en doble negación y le queda esto que está acá. Se puede verificar fácilmente. Igual un para todo sería una doble negación
digamos, una negación del existe y luego aquí de P de X. Estas fórmulas uno las usa y tal vez mi recomendación es tratar de aterrizarlas con ejemplos de la vida real para que sea más sencillo de recordar. Por ejemplo, vamos a suponer que el predicado P de X es amigable. Estamos pensando en un conjunto de personas y el predicado es X es amigable. Entonces la primera diría, no es cierto, no existe alguien que sea amigable. Eso es equivalente a decir que todas las personas son no amigables. O aquí, no es cierto que todos son amigables, es equivalente a que existe uno que no es amigable. Y aquí, por ejemplo, dice, digamos que P es amigable y Q es Q de X puede ser extranjero, X es extranjero. Entonces, aquí dice que todos los X de los que estoy hablando cumplen que son amigables y son extranjeros. Es equivalente a decir que todos son amigables y que todos son extranjeros. El de acá, existe un X tal que es amigable o es extranjero. Es equivalente a decir que existe uno que es amigable o existe uno que es extranjero. Y acá, esta diría que existe alguien que es amigable. Es equivalente a decir que no existe, no es cierto que todos sean no amigables. ¿Ok? Y acá dice todos son amigables, no es cierto que existe alguien que no es amigable. Son formas de tener lo mismo y la vamos a ir usando en los distintos ejemplos. Entonces, por ejemplo, este caso, todos los hombres son mortales, es equivalente a decir no existen hombres no mortales. No existe una persona que mida 20 metros, es equivalente a decir todas las personas no miden 20 metros. O todos los perros ladran y tienen cola, es equivalente a decir todos los perros ladran y todos los perros tienen cola. Esta es más o menos algunas frases para aterrizar las fórmulas anteriores. Determine si la proposición P, todos los hombres son astronautas o dentistas, es cierta o es falsa. ¿Okay? Todos los hombres son astronautas o dentistas, es cierta o es falsa. Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, aquí en Costa Rica que hay un hombre que es astronauta, que es Franklin Chan. Ok, pero hasta donde sabemos, Franklin Chan no es el único aquí en Costa Rica, así que la afirmación todos los hombres son astronautas sería falsa. O todos son dentistas. Yo conozco algunos dentistas, pero no toda la gente que yo conozco son dentistas. Entonces aquí, la primera cosa que uno tiene que preguntarse es cuál es el universo del discurso del que estamos hablando. Entonces, si estamos hablando de la humanidad completa, eso sería falso. Si ya lo hacemos un poco más reducido, podría ser que sí. Bueno, aquí lo ponemos en símbolos, pero pasemos a un ejemplo más interesante. Dice sea n un número natural, p de n es n cuadrado menos 1, es un número par. Es una proposición abierta. ¿Existe x p de x? O sea, ¿habrá un x que cumple que n cuadrado menos 1 sea, o que x cuadrado menos 1 sea par? Por ejemplo, en 0 me da menos 1, no sirve. En 1 me da 0, y 0 sí es par. Entonces, ya encontré un caso, por lo menos, porque dice que existe uno, ¿verdad? Y el existe va de la mano con ¿quién? Con el caso, uno u otro, o el que sigue. Si alguno da verdad, es cierto. Entonces, es cierto porque, por ejemplo, bueno, aquí ponen P de 3, pero también P de 0, P de 1. 1 cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0 y 0 es par. Y 3 al cuadrado es 9, menos 1 es 8, también es par. Ahora, la afirmación, para todo x, p de x, ¿será cierto que eso siempre produce números pares? Ya vimos que no. Por ejemplo, con 2 da 2 al cuadrado 4 menos 1 3, da impar. Y con 1 da par, entonces no es cierto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en 2 es falsa. 2 al cuadrado 4 menos 1 3 y no es par. Entonces, para que sea para todo, tiene que ser para todos los elementos. Y aquí estamos un poquito en problemas, porque el conjunto del que estamos hablando
son números naturales, es un conjunto infinito. En general, todavía nosotros, a la altura de este curso, no contamos con herramientas para hacer demostraciones sobre todos los elementos de un conjunto infinito. Pero sí contamos con herramientas para decir que algo es falso cuando se afirma desde ese conjunto infinito. Y son lo que llamamos contraejemplos. Un contraejemplo es cuando usted refuta una afirmación mostrando un ejemplo que no cumple. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, todos los hombres de Costa Rica tienen mucho pelo. Y digo, no, no es cierto, yo soy de Costa Rica y no tengo mucho pelo. Entonces yo soy un contraejemplo en ese caso. Pero en ese caso yo estoy refutando la afirmación. Ahora, un error en el que a veces se cae es que la gente cuando quiere probar que algo es cierto, hace algunos casos particulares y ya, no, tampoco se vale, ¿verdad? Porque usted, por error o por mala intención o como sea, puede ser que escoja algunos casos que sí sean ciertos, pero eso no demuestra que sea cierto para toda la población de la que se está hablando. Entonces es muy importante eso, los contraejemplos. Un contraejemplo basta para echar por tierra una afirmación general sobre un conjunto, pero unos cuantos casos no son suficientes para probar que la afirmación es verdadera para todos los elementos del conjunto. Suponga que se tiene un universo de discurso formado por tres personas, Ana, Bárbara y Carmen, que vamos a representar con A, B y C. Y tenemos los siguientes predicados, P de X, Q de X, R de X y S de X. ¿Okay? Y están dados por la siguiente tabla. Por ejemplo, aquí está Ana, y el predicado P puede ser, supongamos que son personas que yo quiero contratar para un trabajo en una compañía. Entonces puede ser que P de X sea que hable inglés, Q de X que tenga título universitario, R de X que sea que tenga experiencia, y S de X que esté dispuesto a viajar o que esté dispuesta a viajar fuera del país. Entonces en este caso, por ejemplo, Ana cumple las primeras dos, pero no cumple las últimas dos. Bárbara cumple la primera y esta de acá, pero no cumple esas otras. Y Carmen cumple todas salvo la de R de X. Entonces me hacen ciertas preguntas cuantificadas con base en esta tabla, que es lo que voy a pasar a responder. Nos preguntan el valor de verdad para todo X, P de X. ¿Ok? No me acuerdo qué era el primer predicado, creo que era que habla inglés. Entonces, ¿será cierto que todas las candidatas, en este caso Ana, Bárbara y Carmen, hablan inglés? Sí, porque aquí vemos que para Ana, P de X es verdadero, para Berta, P de X es verdadero, y para Carmen, P de X es verdadero. Entonces, yo puedo afirmar rápidamente que eso que está acá es verdad. Y para que sea verdad, tiene que ser verdad para Ana, para Berta y para Carmen. Y eso es cierto. Okay. Aquí se hace una explicación un poquito más detallada, pero casi que de que uno ve la expresión podría dar respuesta fácilmente. La otra pregunta es, para todo X, o sea, todas cumplen la segunda y cuarta columna. Y nos damos cuenta que no. Por ejemplo, Berta no cumple Berta no cumple S. Recuerda que ese era lo de poder viajar fuera del país. Berta no cumple eso. Y ya con ese caso podríamos dejarlo, porque tiene que ser que todas cumplan. Ana no cumple ni una cosa ni la otra, y Carmen tampoco. Entonces yo puedo asegurar que esta expresión que está acá es falsa. Y para que para todo sea cierto, tiene que ser que R o S es verdadero para A o y para B y para C. Para A, para B y para C. Y ven que R de A y S de A es falso. En este caso me daría verdadero, y R, S de B me daría, de acá me daría verdadero. Pero el primer caso, perdón, sí, porque es que tiene que ser una cosa u otra. Entonces aquí sería falso. ¿Okay?
el que es para todo x, r de x o s de x. Y aquí en realidad, sí, perdón, me equivoqué. El caso que realmente nos echa a perder todo es el caso de Ana, porque no cumple ni una cosa ni la otra. Muy bien. Vamos con el siguiente. Dice, existe un x tal que no s de x implica r de x. Habría que ver si esto que está acá es verdadero o es falso. Y por ejemplo, si consideramos el caso de Carmen, notamos que la negación de s de x en el caso de Carmen me daría falso. Y falso implica r, falso implica falso, es verdadero. Y ya tengo por lo menos un caso, ¿verdad? El caso de Carmen satisface eso. ¿Quién más? No sé si Berta, si yo niego si negamos ese, me va a dar verdadero, y verdadero implica verdadero, es verdadero. El caso que no nos serviría sería el de Ana, porque si negamos ese, me daría verdadero, implica falso, y eso es falso. ¿Okay? Pero dice que existe X, que por lo menos hay un caso. Aquí dice que existe un X tal que Q y S. Es equivalente a P de X. ¿Ok? Entonces, buscamos por lo menos un caso en las que Q y S sea equivalente a P. Y notamos que P siempre es verdadero. Y cuando buscamos Q y S, aquí Q y S me da falso, Q y S me da falso. Aquí en el caso de Carmen, aquí me da verdadero y verdadero. Entonces, en el caso de Carmen, se cumple. ¿No? Ponemos aquí Q de 6, S de C es equivalente a P de C. Esa es la proposición verdadera. Ok, vamos a trabajar ahorita con cuantificadores en varias variables. Y de acá también la parte más importante o la más interesante va a ser la negación de este tipo de cuantificadores. En este caso podemos hacer varias combinaciones, por ejemplo un para todo x, para todo y, p de xy. ¿Ok? Entonces significa que para todos los elementos, aquí por ejemplo el predicado es p de xy, y tal vez para que aterrizar el ejemplo en algo de la vida real, digamos que el predicado sea X es amigo de Y. ¿Ok? Entonces aquí dice que para todo X, para todo Y, P de XY. Eso lo que dice es que todo X es amigo de todo Y. ¿Verdad? Entonces, cualquier elemento del universo satisface la proposición. En este caso, cualquier par de personas en el conjunto. De acá existe un X para todo Y. Entonces, ese X es el mismo para todos los Y. Entonces, existe en el caso del predicado que estamos hablando, estamos diciendo que existe una persona que es amiga de todos los demás. El X que existe debe servir para todos los Y, o sea, es la misma persona para todos los demás. Este otro ejemplo, para todo X existe un Y, P de XY. Entonces aquí lo que dice es que para cada persona existe otra, tal que X, esa persona es amiga de la otra. Esa persona que existe aquí, esta parte de acá, no necesariamente es la misma para todos, puede ser que cambie. Entonces para cada elemento X existe un elemento Y tal que satisface la proposición. Conforme se cambia el X, se puede cambiar el Y, no tiene que ser la misma, ¿verdad? Y aquí existe X, existe Y tal que P de X, Y. O sea, hay una pareja, en este caso, de personas del universo del discurso que son amigas. Entonces, que hay por lo menos una pareja de elementos que satisface la proposición. Eso no excluye el caso de que X sea igual a Y, ¿verdad? Puede ser que, si hablamos de que uno puede ser amigo de sí mismo, pues esto que está acá podría perfectamente ser verdadero, ¿verdad? Ahora dice que no es lo mismo para todo X que existe Y que existe Y para todo X, o sea que esto no es conmutativo, ¿verdad? Por ejemplo, en el lado izquierdo, con el caso de los amigos, diríamos, para todas las personas existe otra que es amiga. Y aquí dice que existe una persona para todas tal que es amiga. No necesariamente
son equivalentes. O sea, no son equivalentes. Muy bien, aquí dice hallar el valor de verdad para las siguientes, el ejemplo. Sean x y y números reales y la proposición para todo x existe y tal que x es menor que y. ¿Okay? Para todo número existe otro tal que es más grande que ese número que me doy. Eso es verdad, porque los números reales son no acotados. No acotado significa que no hay uno que sea el último. Esta otra dice, existe un número y tal que para todos los demás ese número es más grande que ellos. ¿Okay? Y esto sería falso también, ¿verdad? Porque sugiere que existe un número y que es el mayor de todos los números reales. Y sabemos que eso no existe. Ejemplo 51. Recuerde que para el caso de números reales el número neutro es la multiplicación. ¿Okay? El producto de la multiplicación es, el número es neutro, es el 1. En la suma es el 0. Ok, entonces aquí nos preguntan, dice, existe un y tal que para todos los demás x por y es igual a x, ¿verdad? Entonces eso sería la proposición verdadera porque el y del que estamos hablando justamente es 1. Ahora este otro ejemplo, el inverso multiplicativo de cualquier número real diferente de 0 también existe. O sea, el inverso multiplicativo, digamos, si tengo 4 es un cuarto, de 5 un quinto. Pero el 0 no, porque 0 sería 1 entre 0 que no está definido. Entonces, esta afirmación para todo x distinto de 0, existe un y tal que x por y es igual a 1, sería verdadera. La proposición existe x para todo, existe y, perdón, para todo x tal que y por x es igual a y. Habría que preguntarnos si es cierto. O sea, hay un número tal que para todos los demás, a la hora de multiplicar ese número por x, me da el número del que estoy hablando. Pareciera como que no, ¿verdad? Porque si tomo y igual 0, me daría que eso daría 0 a ambos lados. Y no, entonces sí es verdadera, porque casualmente con y igual 0, siempre se ocurre que 0 por lo que sea me va a dar 0. Entonces ese y del que estamos hablando justamente es 0. O sea, esta sí es verdadera, perdón. Vamos con la siguiente, dice que existe y tal que para todo x, y más x es igual a y. Existe y tal que para todo x, y más x es igual a y. Muy bien. Y eso sería falso, porque si yo rápidamente resuelvo esta ecuación, me queda que para el único x que se cumple esto, o sea, cancelo y con y, me quedaría que x tiene que ser 0. Y aquí dice que es para todo x, así que esto es falso. En R tenemos la proposición para todo x existe y tal que 2x más y es igual a 1. Será cierto que para cualquier número real existe otro número real tal que 2x más y es igual a 1. Lo que tendría que hacer es resolver la ecuación. Aquí tengo 2x más y igual a 1, 2x más 3y igual a 1. Hacemos el despeje, lo hacemos en la pizarra. Ahí tenemos 2x más 3y igual a 1. Pasamos el 2x para la derecha y luego pasamos el 3 a dividir. Nos damos cuenta que sí, que es posible encontrar un y. Ahora, ese y es un número real, sí, porque si x es real, 2 por x es real. Y su negación, menos 2x, también es real. Sumado con 1 me da un número real. Dividido por 3 también es un número real. Entonces, esto que está acá es verdad, ¿verdad? Y tomamos y igual a esto. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el universo del discurso? En lugar de usar R, usamos Z. Ahí estaríamos en problemas porque, por ejemplo, el y que andamos buscando tiene una fórmula de fracción y esa fracción no siempre nos va a dar entera. Por ejemplo, si x es, no sé, 5, 2 por 5, 10, 1 menos 10 menos 9, así nos dio. 2 por 6, digamos con 6, 2 por 6, 12, 1 menos 12 da menos 11 tercios.
no sería entero. ¿Okay? Y dice que el y es entero, así que no cumple en ese caso. Entonces, otro caso más sencillo es con x igual 0. Con x igual 0 nos da un tercio, que tampoco es entero. Entonces, pues es muy importante saber o tener claro cuál es el universo del discurso, porque unas cosas pueden ser verdaderas o falsas dependiendo del universo del discurso, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me dicen que todas las personas salieron mal en el examen, a mí me preocuparía saber cuál es el universo del discurso. Si es un curso que estoy llevando, me preocuparía mucho. Si es un curso que están llevando otros estudiantes, pues ya eso me daría cierto alivio. Entonces, depende del universo del discurso, las cosas pueden ser verdad o pueden ser falso. Muy bien, aquí tenemos un ejercicio en el que nos piden que calculemos o que hagamos la negación de esta expresión. Esta es una expresión cuantificada. Generalmente en los apuntes de clase, cuando aparece una estrella en un ejemplo, es para indicar que ese ejemplo es como típico de examen, un clásico que uno debería tener en cuenta a la hora de prepararse para los exámenes. Entonces es un poco para que recuerden qué significa ese símbolo. Entonces me dan esta expresión y me dice demuestre, niegue esta expresión. Y vamos a hacerlo en dos pasos. Un paso va a ser, una forma va a ser como muy detallada y la otra va a ser más abreviada. Y ustedes en el examen, por lo menos para mi grupo, pueden usar el método que ustedes prefieran. Ok, yo tengo que negar esta expresión, ¿verdad? Así que voy a empezar dándole un nombre a lo que está, digamos, después del para todo. Aquí tengo mi expresión, esta, y a todo esto que está acá, ¿verdad? Porque yo aquí afirmé que para todo x, esto es lo que yo afirmo. Esto sería como mi predicado q de x. Entonces la afirmación P es para todo x en R q de x. ¿Ok? Ahora, cuando yo niego eso, me va a dar un existe x tal que no q de x. ¿Okay? Existe un x tal que no q de x. Por las fórmulas que vimos anteriormente. Muy bien, pero cuando estamos aquí, uno puede decir, bueno, pero ¿quién era q de x? Ah, q de x es esto que está acá. Existe n en n tal que esto. Muy bien, entonces yo voy a dejar mi cálculo aquí queditito y voy a ocuparme solamente ahora de este pedacito. Vamos a ver, de este pedacito. Entonces la negación de q de x, ¿qué sería? Entonces tengo que negar no existe, entonces eso se convierte en un para todo negando lo que está más adentro, ¿verdad? Que sería esto de acá, negando esta expresión, y le puse r de nx porque tiene letra n, tiene letra x. Muy bien, ahora yo pregunto qué cosa es en la negación de Rnx. Rnx es una disyunción de estas dos cosas. Entonces, para negar esto, yo voy a negar esta parte, este O lo convierto en I, y tengo esta parte que está acá. Entonces sería, no es cierto que n mayor que x, luego sigue un I, y luego no es cierto que nx es menor o igual que 0. Pero la negación de n mayor que x, ya antes hablé en un video previo sobre esto, la negación de n mayor que es un menor igual, la negación de menor igual es un mayor estricto. Entonces me quedaría así. Entonces ahora lo que tengo que hacer es montar todo esto en donde había quedado anteriormente. O sea, esta parte la ponemos aquí, todo esto de acá lo ponemos acá y ya tendríamos nuestra expresión. Entonces, la negación sería esto que está acá. Esta es la forma, digamos, detallada de hacerlo, pero podrían, en la práctica uno se vuelve un poquito más abreviado
y lo que uno nota es que el para todo cambió en existe, que el existe cambió en para todo, y que luego negué lo que estaba más adentro. Esa es básicamente la idea. Entonces, esta estrategia nos sirve porque nos pueden dar expresiones muy complicadas. Entonces uno nada más va cambiando los para todos por el existe por para todo, bla bla bla, hasta ir, y conforme va avanzando, va haciendo esos cambios hasta negar el predicado que está más adentro. Bueno, entonces la forma abreviada sería cambiar el para todo por existe, el existe por para todo, y luego aquí una vez le aplico la negación a esto y aplico de Morgan, luego lo paso por ahí, este lo cambio por menor igual y este por mayor estricto. Entonces lo puedo hacer de golpe si ustedes quieren. Muy bien, vamos a dejar este video por acá y continuamos con el video después del método de demostración. A todos, muchas gracias por su valioso tiempo. Hasta luego.